Hola, en esta ocasión vamos a retomar el tema que se nos quedó pendiente en la sesión anterior, que tiene que ver con la comunicación informal. Habíamos dicho que dentro de las organizaciones hay dos tipos de estructuras, la formal y la informal. Cada una de estas va teniendo tipos específicos de comunicación. Vimos ya de una manera amplia, en cuestión de la estructura formal, qué tipo de comunicación se da y entonces establecimos la comunicación ascendente, descendente, horizontal, vertical y la de enredadera. El día de hoy vamos a, por favor, hablar acerca de lo que es la comunicación informal. Y en una de sus tipologías más interesantes, que es el rumor. Los rumores son un tema que nos interesan de manera importante y debemos de analizar también con todo detenimiento y también con todo interés, porque los rumores, señores, actualmente se han convertido en un arma de doble filo, una herramienta o bien uno de los principales errores que llevan a las organizaciones enteras al éxito o bien al fracaso. Los rumores bien manejados, quiero decir, establecidos y desarrollados de manera asertiva, le pueden ayudar a la organización en el desarrollo y alcance de sus objetivos. Sin embargo, el 90% de los rumores que provienen de una comunicación informal no son manejados ni controlados de la manera más adecuada. Por lo tanto, le causan demasiados problemas a las organizaciones y las consecuencias pueden de ser realmente graves. Bien, vamos por favor entonces a iniciar con este asunto de los rumores. Como ustedes pueden ver en la lámina que tienen en este momento en su pantalla, los rumores van teniendo ciertas causas que los originan y ciertas características que los convierten en una tipología aparte. Se les estudia y analiza dentro de la comunicación organizacional porque, como ya dijimos, sí forman parte de las estructuras informales, por un lado, y por el otro, sí pueden estar afectando o bien nos pueden ayudar, dependiendo de lo bien que lo manejemos, a la difusión y al establecimiento de nuestra cultura organizacional. Evidentemente, la comunicación organizacional aquí juega un papel sumamente importante. Vamos a hablar entonces, por favor, de las causas. Mira, las causas principales que llevan a las organizaciones a hacer uso y a tener constantemente este tipo de comunicación informal son, en principio, el nerviosismo y la falta de información. Debemos de partir de la siguiente base. Actualmente estamos viviendo en la era de la información. Cada uno de nosotros como individuos integrantes de una sociedad o bien de una empresa, de una familia o de cualquier otra institución de la cual tú desees que hablemos, necesitamos necesariamente información. Vamos buscando y vamos desarrollando una necesidad innata a tener información, a permanecer informados. De ahí que los medios masivos de comunicación hoy se les conozca y se denominen como el cuarto poder de las sociedades. De ahí que los medios de comunicación vayan teniendo cada vez mucho más autoridad. De ahí que los medios masivos de comunicación generen y sean capaces de establecer opinión pública. De ahí que los medios masivos de comunicación hayan, en la medida de lo posible y de sus posibilidades, adecuado este sistema, esta herramienta del rumor, ¿para qué? Para aumentar su rating, para aumentar su tiraje y su distribución en un país, en una ciudad, en cualquier lugar. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque cuando en una organización, en una empresa del tamaño que sea, se originan, aparecen los rumores, normalmente es porque las personas, los empleados que están trabajando dentro de esta empresa, están, experimentando una situación de nerviosismo y de inseguridad. Esta inseguridad viene relacionada de manera directa con la falta de información. ¿Cuál otra causa tenemos en relación a los rumores? Bueno, las informaciones recientes, quiero decir, cualquier noticia novedosa
que de alguna u otra manera a mí me está afectando o me puede llegar a afectar, si no es manejada de una manera oficial, si no es manejada desde una fuente legitimada e institucionalizada, puede también generar los famosos rumores. Antes de que sigamos adelante, ¿sí?, con los rumores, yo quisiera que por favor analizáramos un par de casos, tanto en empresas pequeñas como en empresas transnacionales. Los rumores, a ver, yo te acabo de decir que las causas principales son nerviosismo, básicamente, inseguridad y falta de información. Cuando hablo de falta de información, estoy hablando de que hay un vacío dentro de la empresa, de parte de la misma, de los líderes, de los dirigentes, de una manera oficial, que está dejando, digamos, en el aire una serie de noticias, una serie de comentarios, una serie de informaciones que no han sido avaladas de manera correcta ni oficial. Los rumores se conocen como el famosísimo radio pasillo. Prácticamente cualquier organización familiar, afectiva, laboral, social, política, económica, va y tiene la posibilidad de generar los rumores. Cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación de esta naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta de dónde está surgiendo, cuál es el origen, la razón y la causa principal que les está dando, digamos, el campo perfecto para que los rumores se siembren, fertilicen y además crezcan. Cuando nosotros nos encontramos en una empresa, vamos a hablar, por ejemplo, de un caso en concreto en específico, una empresa de venta directa que se dedica a la distribución, elaboración y, por supuesto, distribución de cosméticos. La fuerza de ventas de esta empresa está constituida en el 100% por mujeres, mujeres que oscilan entre los 18 años y los 50, mujeres que viven en lugares distantes a lo largo y a lo ancho de todo un país. Esta empresa normalmente tiene un evento muy importante al que asisten y acceden únicamente los dos niveles jerárquicos más altos en el organigrama dentro de la fuerza de ventas. Este evento se le conoce como el seminario de capacitación. En este evento, durante toda una semana, las directoras de venta, así como sus gerentes, que son básicamente las que manejan a las 100,000 mujeres restantes, se ven invitadas, son concentradas en este evento, lejos de su lugar de origen. A este evento asisten normalmente también los altos ejecutivos. Estoy hablando de niveles de vicepresidencia, dirección. A este evento todos asisten porque tienen la intención de programar el siguiente año fiscal, de establecer los principales objetivos para la organización y también de comentar algunas situaciones importantes. ¿Por qué se les aísla? ¿Por qué se les concentra en un lugar fuera de su ciudad de origen? Bien, porque lo que está buscando la empresa primero es concentrarlas, enfocarlas en las sesiones de trabajo, sin que no haya nada ni nadie que las pueda distraer. Muy bien, entonces cada año esta parte, digamos, la élite de la fuerza de ventas asiste al famosísimo seminario de capacitación. Sin embargo, estamos hablando del año 94, finales del 94, inicios del 95. En un país como México, en aquella época, estábamos viviendo una de las principales crisis económicas de las cuales tenemos registro en la historia contemporánea. Habíamos tenido un cambio de presidente, se había asesinado al candidato del partido oficial. Había evidentemente muchos rumores, demasiado nerviosismo, bastante inseguridad, falta de información, y esto llevó al país completo a una devaluación, a una crisis económica. Evidentemente, como ustedes lo saben, en un mundo en el que estamos sumamente interconectados e interrelacionados, cualquier elemento económico afecta de manera también importante a cualquier organización, y este no era
la excepción. Estábamos pasando por un momento difícil. Sin embargo, se había dicho de manera oficial que la empresa estaba logrando de alguna manera levantar el barco, nivelarlo. Sin embargo, en esa ocasión, a ese seminario, llegó uno de los principales directores, líderes, dirigentes. Estoy hablando de una persona que venía desde el corporativo en el extranjero que se encontraba en Holanda. Su sola presencia en este seminario causó mucho más nerviosismo. ¿Qué hace este hombre, esta personalidad que normalmente no aparece en el escenario, por lo menos en el escenario mexicano, en un evento que pareciera ser tan cotidiano y tan normal para nosotras? Empezaron a preguntarse las mujeres, las vendedoras. Bien, solo este hecho fue el detonador para que un rumor de una magnitud sin igual apareciera en el escenario de esta empresa. Las señoras, las directoras y las gerentes empezaron a hacer comentarios cuando se reunían a la hora de la comida o bien al salir de cada una de las sesiones. Y, por supuesto, hubo una fuga de información. Hasta el momento no conocemos, no sabemos quién es la persona que dejó salir la información. Bien, normalmente en los rumores, una de las características principales es el anonimato. A mí me dijeron que yo supe por una buena fuente, fulanita me dijo que su compañera de cuarto había escuchado una conversación entre dos personas y esto fue lo que escuchó. El anonimato. Nunca sabemos quién es el culpable y sí sabemos qué fue lo que ocasionó. Bien, entonces hubo una fuga de información. Se dijo por ahí que la empresa estaba a punto de enfrentar uno de los recortes de personal más importantes y severos a lo largo de toda su historia. En aquella época, esta empresa tenía en el mercado 35 años. Estamos hablando de un evento realmente sin antecedentes, ¿cierto? Bien, entonces, hay una fuga de información, esto es lo que se empieza a decir, las mujeres muy nerviosas empiezan a comentarlo y llegan a la conclusión de que ellas están ahí porque en ese momento y con esta personalidad que venía de Holanda, se iban a tomar decisiones fuertes, iban a rodar cabezas de todos los niveles. Estaban estas mujeres concentradas en una playa del país mexicano, de la República Mexicana. Teóricamente estaban aisladas, es decir, no podían tener contacto con la fuerza de ventas y con los niveles que a ellas les estaban reportando en ese momento y por lo tanto, en teoría, esta información no debió haber salido de este lugar. Sin embargo, en 2 días, la fuerza de ventas completa de esta empresa, estoy hablando de 100,000 mujeres, estaban enteradas de lo que estaba sucediendo o bien de lo que sus jefas suponían que iba a pasar. Esto no llegó solo hasta aquí, trascendió fronteras. Evidentemente, la fuerza de ventas, los niveles básicos, van teniendo acceso directo y constante con el corporativo de esta empresa en la Ciudad de México. Y ellas fueron las que transfirieron y compartieron esta información, difundieron el rumor de que la empresa estaba en severos problemas económicos. Y el recorte, ya para cuando llegó a las oficinas centrales, abarcaba también a administrativos, operativos y cualquier persona que podía trabajar dentro de esta organización. Cuando el equipo, los líderes de esta organización regresaron a la Ciudad de México, se encontraron con un escenario de pánico, con un escenario en el que realmente práctico. Todas las personas estaban realmente nerviosas. Todas las personas que estaban involucradas en la organización comentaban el asunto. Estaban esperando el momento. Ya prácticamente se había decidido quién salía y quién se quedaba, cuáles iban a ser los criterios, cuál había sido la clasificación, cómo se había llevado y bajo qué criterios la elección de las personas que se iban a ir, etcétera. En 2 días, señores.
¿Cómo es posible que una información así, que este rumor haya viajado tan rápido para abarcar desde un punto de la República Mexicana hasta exactamente el otro extremo? Esa es la capacidad de los rumores. Ese es el peligro que corremos nosotros como organizaciones cuando generamos y permitimos que un rumor se vaya de nuestras manos y se salga de todo control. ¿Qué sucedió? Bueno, normalmente los rumores tienen una parte de verdad. Desafortunadamente, en aquella ocasión, sí es cierto, la empresa estaba pasando por una crisis económica importante y era verdad que íbamos a tener un recorte importante. Sin embargo, como la empresa, la institución, no hizo un buen manejo de este rumor, las cosas se salieron de control al grado de que empezaron a tener bajas en la productividad. Muchas personas decían, bueno, pues si ya nos van a correr, ¿para qué nos esforzamos? Si ya nos van a correr, ¿para qué cumplimos los objetivos? Si ya nos van a correr, a mí realmente esto no me interesa. Claro, esto también es consecuencia directa de una falta de identidad y de ponerse la camiseta, como estuvimos hablando en sesiones anteriores. Las ventas bajaron a tal nivel que, por supuesto, la crisis económica se hizo todavía más fuerte y mucho más cruda, representativa. ¿Cuál fue el final de la historia? El final de la historia fue que, evidentemente, regresando del seminario de capacitación, a los 3 días la empresa tuvo que acelerar esta decisión que había tomado, tuvo que empezar a liquidar a la gente, hacer y elaborar el recorte para que una vez que se había destapado la noticia, la gente pudiera otra vez encontrar su nivel de equilibrio, de autocontrol y entonces poder resarcir aquello que nos había ocasionado el rumor. ¿Esta es una manera correcta? No. La manera correcta hubiera sido, primero, evidentemente, que no hubiéramos tenido, ni hubiéramos abierto ninguna puerta, ningún resquicio, que permitiera la fuga de información. Ahí estamos hablando, señores, de códigos de conducta. Segundo, era muy importante que las personas, los dirigentes de esta organización, tuvieran la suficiente percepción como para darse cuenta de que algo más estaba sucediendo en este seminario de capacitación. Si yo me doy cuenta, es posible entonces que lo detecte. Y para detectarlo, entonces sí puedo tener una solución al respecto. Si yo lo veo, lo escucho y me doy cuenta, entonces necesariamente tengo que actuar en relación de, no me puedo quedar sentado, ni me puedo quedar con la idea de, bueno, esto no va a pasar a más, porque sí pasa, señores. La gente, las personas, los individuos, como ya lo dijimos desde hace muchas sesiones, tenemos una capacidad y una habilidad innata para comunicarnos. A eso súmale que estamos pasando por un momento difícil como país y como sociedad. A esto súmale que hay una situación de paranoia generalizada. Si yo no lo controlo, si yo no meto la mano, si yo no pongo un alto ante esta situación, las cosas sí se salen de control y entonces mi empresa toda puede correr el riesgo de ¿qué? De desaparecer, incluso de desaparecer por un rumor. Luego entonces, aquí lo efectivo hubiera sido que el dirigente principal de esta organización hablara con la fuerza de ventas, con la élite que tenía ahí concentrada, dijera qué era lo que realmente estaba pasando, pidiera la colaboración de las mismas, las responsabilizara y las comprometiera para que, lejos de ser parte del rumor y echarle más leña al fuego, más bien se convirtieran en parte de la organización en cuanto a contener este rumor, desaparecerlo. No estoy diciendo negarlo, estoy diciendo desaparecerlo. Y más adelante vamos a ver cuáles son, digamos, los métodos o las herramientas que yo como organización tengo. ¿Para qué? Para poder eliminar y disminuir el rumor. Bien, entonces, esas son las principales consecuencias que yo tengo con un rumor. Evidentemente el nerviosismo sube, evidentemente la inseguridad, evidentemente esto llega a trascender fronteras y
me va a ocasionar mucho más problemas. ¿Cuáles son las maneras perfectas para controlar un rumor? Dar información, señores. Esto es básico. Yo solo puedo controlar y eliminar un rumor a través de ¿qué? De establecer y proporcionar información a través de una fuente oficial, legitimada e institucionalizada, es decir, autorizada. En este caso, tuvieron que acelerar todo un proceso. No estaban tan bien preparados. Claro, lo que sucedió es que los empleados ahora estaban mucho más preparados y previsores ante esta situación. El nivel y el índice de demandas laborales se incrementó en un 40% y la empresa tuvo pérdidas considerables por un rumor. Algo, un comentario que uno de los principales ejecutivos dejó ir, soltó, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, no tomó en cuenta la situación por la cual estaba en ese momento esta parte de la sociedad mexicana y las consecuencias las tuvo que asumir la empresa completa. Bien, ¿qué es entonces un rumor? Te puedes preguntar. A ver, siguiente lámina, por favor. Un rumor, señores, es un mensaje no confirmado por un emisor formal de la organización que se difunde a través de canales interpersonales. Eso es un rumor. Bien, si yo ya tengo la definición y tengo más o menos una idea de los orígenes, de las causas, te voy a pedir por favor que hagas lo siguiente. Reflexiona, haz una lista a nivel, en estos tres aspectos, familiar, empresarial o laboral y afectivo, es decir, con amigos, en donde tú alguna vez hayas experimentado o bien hayas formado parte de un rumor. Quiero por favor que te des cuenta cómo estas situaciones, estas armas de comunicación informal se dan, se generan y tienen gravísimas consecuencias en cualquier ámbito de nuestra vida como seres humanos. Por favor, reflexiónalo y en un momento continuamos. Bien, estoy segura de que después de esta reflexión te podrás haber dado cuenta que los rumores, mejor conocidos como los chismes, pueden de una manera importante afectar no solo una organización, sino también una relación, una familia y cualquier otro tipo de funcionamiento que nosotros tengamos a nivel social. Cuando yo hablo de rumores, estoy hablando, y esto es importante que lo volvamos a decir, de una herramienta poderosísima. Los rumores actualmente, y lo podemos ver en el ámbito político, pueden acabar con carreras completas, pueden echar por la borda candidaturas que han sido planeadas durante años, pueden tirar o quitar del poder a presidentes de toda una nación. Y vamos, por favor, a ilustrarlo de una manera mucho más concreta. ¿Se acuerdan de aquel momento en el que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que en aquella época era Bill Clinton, estuvo a un paso de tener que renunciar a su cargo por un rumor? ¿Recuerdan el caso de Mónica Lewinsky? Bueno, de eso estoy hablando, señores. A ese grado pueden llegar y a ese grado llega el poder de un rumor, el poder de este tipo de comunicación informal. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para que Bill Clinton salvara no solo su cargo, sino también su imagen y su reputación? Tuvo que hacer una declaración, una conferencia de prensa, ante, evidentemente, su nación completa, los principales medios masivos de comunicación foráneos, porque para ese momento ya todo el mundo estaba volteando a verlo a él, y de manera sumamente, me imagino yo, honesta, y ha de verse también un momento difícil para él como individuo, tuvo que decirle a su esposa delante de las cámaras, de todo el Senado, de todo el Congreso y de la nación entera, que sí había cometido una falta, que había sido infiel, que le pedía una disculpa, que era un ser humano como cualquier otro y que, bueno, se había equivocado, que por favor lo dejaran de lado y en el pasado. Hasta ese momento, cuando Bill Clinton
me imagino yo asesorado por todo un equipo de colaboradores, asume su papel, da información oficial. Él, evidentemente, no solo es el que está originando esta situación, sino que además es el vocero principal de la Casa Blanca. Luego, entonces, cuando él se para delante de las cámaras y da la información, da su versión de los hechos, el rumor baja, la tensión baja, el nerviosismo baja y es a partir de ese momento que él puede ir recuperando sus puntos de rating y de popularidad en su país. ¿Te das cuenta cómo esto de los rumores es realmente un problema? ¿Cómo es que esto de los rumores en verdad me puede llevar a consecuencias que algunas ocasiones son irreversibles? ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si Bill Clinton no hubiera hecho nada al respecto? ¿Qué hubiera pasado si Bill Clinton hubiera cerrado las puertas? ¿Qué hubiera pasado si Bill Clinton hubiera cerrado las filas en la Casa Blanca y se hubiera negado terminantemente a hablar del asunto? Hubiera tenido que salir de la Casa Blanca. Así de poderosos son. En esta ocasión, en este ejemplo, a Bill Clinton le salieron más o menos bien las cosas. Tan es así que, bueno, permaneció en su cargo. ¿Qué pasa? Hablemos ahora de un ejemplo de una empresa transnacional realmente grande y poderosa que por un rumor y por un mal manejo de la información tuvo que terminar sus funciones, tuvo que cerrar sus puertas. Y en esta ocasión sí me voy a permitir dar el nombre de la empresa, de la organización, porque yo creo que de esta manera podemos ilustrarlo mucho mejor. Estoy hablando de Air France, estoy hablando de una compañía de aviación que en aquella época, estoy hablando de la década de los 90, tenía un producto que era básicamente el consentido, quiero decir, el producto más importante de esta línea de aviación. Estoy hablando del Concorde. Si no mal recuerdan ustedes, en aquella época, finales de los 90, el Concorde tuvo un accidente que le costó la vida a todos sus pasajeros, un accidente ocurrido a ojos de prácticamente el mundo entero, porque claro, estamos hablando ya de un mundo globalizado, de un mundo en donde la información corre a velocidades supersónicas, de un mundo en donde las situaciones se están dando y a los 10 minutos yo lo puedo ver por televisión. Bien, en aquella época el Concorde estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Todos los pasajeros estaban ya en el avión, despegaron y a los 5 minutos el avión se estrelló, explotó y murieron todos sus pasajeros. La pregunta principal y de entrada es, ¿qué pasó? ¿Cómo es que un avión que lleva tanto tiempo en el mercado, que además es vendido y tiene toda una imagen de ser lo último en tecnología, lo mejor en seguridad, la mejor comodidad, el servicio, bueno, que no tiene comparación? ¿Cómo es posible que un avión de estos haya explotado en el aire? ¿Qué sucedió? Bien, la versión oficial en aquella época, por la misma empresa, evidentemente, Air France, fue que al momento de despegar el avión, en la pista había un elemento metálico, de fierro, que se había quedado de algún avión que había despegado antes que el Concorde. Al momento de que el Concorde pasa por encima de este artefacto, de este pedazo, de este trozo de fierro, pega directamente en la llanta, la revienta. Y la misma fuerza con la que está pasando por ahí el avión hace que parte de la llanta y el artefacto mismo de fierro pegue directamente en uno de los tanques de combustible. El avión se empieza a incendiar. El piloto y desde la torre de control lo están viendo. Le avisan a la tripulación, tienes fuego, fuego en el ala izquierda, ten cuidado, apaga los motores. ¿Qué hacemos? Aparecen los manuales de procedimientos. El avión tiene el tanque lleno, está a full, porque va a realizar un viaje supersónico París-Nueva York. Bien, la tripulación no puede hacer mucho y entonces el avión explota en el aire.
no hay sobrevivientes. Esa es la explicación oficial que da la empresa Air France. Sin embargo, al mismo tiempo que se empiezan y se inician las investigaciones, porque como tú sabes, en el ambiente de las aerolíneas hay un grupo, un equipo, una asociación, una institución encargada de investigar cada uno de los accidentes aéreos que se dan a nivel mundial. Cuando se empezaron a abrir las investigaciones, lo que hizo la empresa fue cerrar sus puertas, en el sentido metafórico. ¿A qué me refiero? Le prohibió categóricamente a cualquier empleado de Air France que tuviera relación o no con el Concorde, dar una sola entrevista, una sola declaración a los medios masivos de comunicación. No había manera de que yo como reportero o yo como investigador externo, fuera del comité, pudiera tener acceso a uno de los empleados. La empresa dijo, nadie de aquí, de mis empleados, tiene ni habilidad, ni capacidad, ni autorización para dar ni siquiera una mínima información. Bien, no hay información, hay nerviosismo, hay inseguridad, ahí está el rumor. Y el rumor aparece. Y además el rumor aparece en el lugar más arriesgado para las empresas y las organizaciones, que son los medios masivos de comunicación. Como le cerraron las puertas, entonces había mucho más ansiedad, quiero decir, mucho más interés, ¿cierto? Los reporteros de algunos de los medios masivos de comunicación más importantes y poderosos de Francia se abocan a realizar ellos mismos y por su cuenta, de manera independiente, una investigación. ¿Y qué encuentran? Detalles muy interesantes. Para empezar, parece ser, se dice, ahí está el rumor, que lo que realmente ocasionó el problema es que cuando el Concorde iba despegando, estuvo a punto, realmente muy cerca, de chocar y estrellarse con otro avión que iba aterrizando. Este avión era un avión Boeing 747 de Air France, nada más que dentro de ese avión venía como pasajero el primer ministro francés. Parece ser que el piloto hace una maniobra y entonces eso es lo que provoca todo lo demás, los eventos fatídicos. ¿Es o no es cierto? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que los medios de comunicación empezaron a generar esta información a nivel de rumor, porque claro, no tenían ninguna fuente oficial que les avalara y que les permitiera decir esto fue lo que pasó. Sin embargo, como Air France había cerrado las puertas y los canales de comunicación, los medios de comunicación también tenían que hacer lo suyo, lo propio. La sociedad completa a nivel internacional estaba estupefacta. Nada más no entendían qué era lo que había sucedido con un avión de una aerolínea que era realmente y formaba parte de la élite, la crema innata de la aviación. Bien, ¿a dónde llegó esto? Air France tuvo que invertir 150 billones de dólares, porque en aquella época todavía eran dólares. ¿Para qué? Para poder reestructurar. Después dijeron, bueno, esto fue lo que sucedió, fue un problema en el neumático, hay que cambiar el sistema de neumáticos, además hay que cambiar el sistema de comunicación, además hay que mejorar los procedimientos de crisis. Y todo esto a la empresa le costó un dineral. Se tardaron 3 años en regresar el Concorde al mercado. Y cuando regresaron al mercado, era demasiado tarde. La gente creía más a los rumores de los medios de comunicación que a la información que estaba dando la empresa. Nadie, o prácticamente nadie, quería volver a viajar en el Concorde. Había tanta inseguridad, había tanto escepticismo, había tanta nerviosismo también, que las ventas del Concorde bajaron a límites de números rojos. El Concorde tuvo que salir del mercado. El Concorde tuvo que ser retirado del mercado. Claro, en su vuelo final, ¿sí? En el año 2000, más o menos, por supuesto, los boletos se vendieron en 2 minutos. Todo el mundo quería hacer el último vuelo del Concorde. Sí, bueno, pero ya era demasiado tarde para la empresa.
La empresa sabía que la única manera que tenía de salir más o menos bien librada de la situación era sacando al Concorde del mercado. ¿Cómo obtengo yo esta información? A través de los medios masivos de comunicación. ¿Qué hay de cierto en ella? No te lo puedo asegurar. En realidad, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es lo cierto y qué es lo falso? ¿Qué es aquello de la realidad que yo percibo que en realidad es? ¿Y qué es una sola imagen sesgada y segmentada de lo que está en realidad pasando? No lo sé. Lo que sí sé es que el Concorde tuvo que salir del mercado. ¿Por qué? Provocada por un rumor que se origina en una falta de información. Las mismas personas que en ese momento trabajaban en Air France se alinearon, cerraron filas. ¿Qué quiero decir con cerrar filas? Sí, efectivamente, no hubo un solo empleado que se animara a hacer una sola declaración a un medio masivo de comunicación. Y ahí tienes otro elemento importante que me gustaría enfatizar: el sentido de pertenencia. Si a mí la organización me dice y me da una instrucción y yo tengo la camiseta bien puesta y estoy comprometida y se me responsabiliza y sé hasta dónde puede llegar esto, evidentemente no digo nada. Guardo silencio. Solo que inevitablemente este guardar silencio también mandó mensajes. Y este guardar silencio fue efectivamente el momento que sembró el campo ideal ¿para qué? Para que el rumor creciera. Actualmente no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Supongo yo que las investigaciones continúan, supongo yo que habrá información que nunca saldrá a la luz y esto sigue permitiendo que los medios masivos de comunicación manejen los rumores y la información a su antojo. Por lo tanto, a nivel macro, ¿qué es lo que debió haber hecho Air France desde la comunicación organizacional? Primero, señores, sí dar información oficial. Segundo, abrir puertas, canales, capacitarlos. Controlar este tipo de fuga de información, establecer canales, acuerdos, conferencias de prensa que le permitieran a los medios masivos de comunicación obtener la información que requerían de una manera controlada, de una manera oficial, de una manera institucional y, por lo tanto, desde una manera responsable. Tenemos dos ejemplos, el macro y el micro. Ahora, tú te podrás preguntar, ¿y esto a nivel de una empresa familiar puede ocurrir? Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que yo soy parte de una empresa familiar en donde estamos involucrados básicamente mis papás y mis hermanos. Resulta ser que uno de mis hermanos está pasando por un momento difícil en su vida afectiva, amorosa. Nada más que para no preocupar a mis papás, no les dice nada. ¿Sí? Pero entonces empieza a llegar muy tarde al trabajo y está, evidentemente tiene digamos, un nivel de irascibilidad tremendo. Se enoja de todo, nos grita de todo. Evidentemente no duerme y como no duerme, se le ve muy cansado. No solo está cansado, actúa como realmente agotado. Claro, no solo es lo físico, sino lo emocional. Pero mis papás no saben nada y a nosotros nos pide que por favor no le digamos nada. Entonces nosotros cerramos filas, ¿verdad? Somos solidarios, no decimos nada. Y entonces los papás empiezan a pensar, se me hace que él está enfermo y tiene una enfermedad gravísima y no sabemos qué hacer y tampoco nos permite hablar con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al doctor con mentiras? No, mejor traemos al doctor aquí. A ver, ¿qué te parece que le hablas, por favor, al médico de la familia y le expones el caso? Dile cómo lo ves, a ver si nos puede dar alguna idea de qué medicinas le podemos dar o bien, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Le llamamos? No le llamamos. Bien, ya estamos involucrando a una tercera persona. Y esta tercera persona, como quiere mucho a tu hermano, ¿verdad? Pues entonces lo va a comentar con la esposa y la esposa lo va a comentar con las amigas y al rato el círculo completo sabe que a tu hermano algo le está pasando, está verdaderamente enfermo, casi en situación terminal y lo único que le pasa es que se está divorciando. Claro, hasta el momento en el que tu hermano se sienta con tus papás y les dice, está pasando esto y por favor no se preocupen, a tus papás no se les quita ni el nerviosismo ni la inseguridad.
Evidentemente es hasta el momento que tu hermano se sienta con ellos y les dice lo que está pasando en realidad, que la presión baja. Y cuando baja la presión, el rumor ya no tiene por qué estar ahí. Esto llévalo, por favor, a otro ámbito. Imagínate que estás pasando también como empresa pequeña por una crisis grave económica. Hasta que no lo abres y lo comentas con los socios seguirán pensando e imaginándose un sinfín de cosas. Nos encanta, señores, a hombres y a mujeres, niños y grandes, no importa, pero nos encanta hacernos historias en la cabeza. Y estamos nada más imaginando, bueno, hasta el final de la misma historia. ¿Por qué? Nada más porque no tenemos la información suficiente. Hemos hablado ya entonces de casos diferentes, casos reales, casos graves, en todos los niveles, en donde los rumores juegan un papel importante. Ahora sí, vamos a hablar, por favor, de rumores en organizaciones como la tuya, en organizaciones tan reales como la que estás pensando en establecer, en abrir y en generar. Vamos, por favor, entonces a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las características del rumor ahora de una manera mucho más profunda? Evidentemente, la principal característica es el anonimato. Nunca sé de dónde salió. Segunda, para que el rumor crezca y el rumor continúe y el rumor encuentre un canal por el cual viajar, necesariamente los involucrados, cada uno de los individuos que forman parte de esta cadena, le va agregando algo de su parte. Y le agrega algo de su parte y le pone atención. ¿Por qué? Porque es un tema que le atañe, que le puede de alguna forma afectar de manera directa o indirecta. ¿Sí? Bien. Además, tienen corta vida. ¿A qué me refiero? A que el rumor sale, se genera, viaja, llega a su punto máximo y desaparece. Los rumores normalmente no pueden aguantar más de 2 semanas en las organizaciones. Un rumor que dura más de 2 semanas es porque en verdad ha llegado a un límite de poca efectividad en cuanto a comunicación. Además, otra característica, la proyección. ¿Qué quiere decir esta característica de proyección? Bien, que cada uno de los involucrados, al momento de que va pasando la información, le va a ir agregando algo desde lo que a él más le afecta, desde su propia percepción, desde su propia jerarquía de valores, desde sus propias experiencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita les explico bien de qué se trata esto. Bien, entonces estábamos hablando de cómo es que la proyección es una característica principal de los rumores. Quiero decir que cada una de las personas que conforman la cadena a través de la cual viaja este rumor, le va agregando algo desde su propia proyección. Es decir, a ver, hablemos por favor una vez más del caso de Bill Clinton. Cuando los medios de comunicación dejaron salir a la luz pública la información, cada uno de los grupos de la sociedad seguramente le fue agregando algo, o bien los mismos medios de comunicación. ¿Qué quiero decir? Aquel medio de comunicación que es sumamente conservador y que va manejando la información desde un punto de vista puritano, quiero decir, a nivel política, seguramente habría dicho, ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica haya tenido algo que ver con una de sus becarias? Eso no es, ¿dónde está quedando la honestidad y la integridad de nuestros dirigentes? Porque ahora se dice que no fue una vez, sino varias veces las que ellos se encontraron y tuvieron estas relaciones sexuales. Eso no es posible. Bien, desde su proyección, desde su percepción, este medio, que es muy conservador, le va agregando información nueva que quién sabe a dónde sale, porque normalmente no está avalada oficialmente. A lo mejor el medio de comunicación que más bien se basa y que tiene como principios fundamentales la libertad y la honestidad, la verdad, la democracia, ¿sí? Lo que le agregó al rumor fue, y además él usó su poder, ¿para qué? Para seducir a la becaria. Y además compró
a la becaria para que no dijera nada. Entonces, ¿en dónde está la democracia y en dónde está la libertad que tenemos todos los norteamericanos? ¿Para qué? Para podernos enterar de lo que está sucediendo dentro de la Casa Blanca. Me explico. Cada uno de los integrantes que van conformando la cadena por donde viaja el rumor, le va agregando desde su propia proyección. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Para que el rumor se genere, se geste, crezca y esté ahí presente, tiene que ser lógico. Es decir, si yo ahorita te digo, oye, ¿qué crees? Que existe el rumor de que los terroristas que pusieron la bomba en Londres, en el subterráneo de Londres, son extraterrestres. Es totalmente ilógico, ¿cierto? Realmente no le prestamos ni siquiera atención. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido, mucho menos significado. Para que el rumor sea rumor, tiene que ser lógico, sonar lógico, para ser lógico. Y por lógico quiero decir que sea verificable a nivel sentido y significado. Y esto es parte de la filosofía del lenguaje que se genera en Wittgenstein. Bien. Siguiente característica, que los receptores lo crean. Evidentemente, mientras más lógico, más lo creo. Y finalmente, tiene que circular en un lugar y a través de canales que tengan alguna relación directa o indirecta con él. Cuando todo esto se junta y se conforma, el rumor es sumamente sólido, por lo tanto es sumamente arriesgado y peligroso. ¿Cuál es la manera correcta de salvar o bien reducir un rumor? Bien, como dice en su lámina, básicamente tenemos 4 puntos, 4 estrategias que yo como dirigente de una organización debo de siempre tener en cuenta y mantener presentes. Por un lado, tengo que reducir la ambigüedad. Esto de, bueno, si parece que estamos bien en términos generales en la empresa, a los empleados no les dice nada. A los empleados no le da seguridad con este tipo de mensajes. Yo tengo que decir, a ver, vienes igual a, en relación con el mismo mes del año pasado, tenemos un incremento en las utilidades y en las ventas del 10% o del 2%, no lo sé. Hay que reducir la ambigüedad. No podemos ser tan imprecisos en nuestros mensajes cuando lo que queremos es reducir el riesgo y la posibilidad de que se genere una especie de o un tipo de comunicación informal tan poderosa como el rumor. Mientras más preciso, mientras más claro, mientras más asertivo soy al momento de enviar mis mensajes, mucho menos posibilidad voy a tener de tener que enfrentar un rumor. Y esto, señores, es básico, ¿sí? Cuando yo escucho un informe de gobierno o una declaración de mi presidente en donde todo es ambigüedad, evidentemente los medios de comunicación se dan su festín, evidentemente los medios de comunicación sacan material de donde a lo mejor no hay. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues el gobierno, el Estado, tiene que hacer todo un esfuerzo que le cuesta dinero y que le cuesta tiempo y horas hombre. ¿Para qué? Para poder calmar esta información no sustentada oficialmente que ha generado ese medio de comunicación. Pasa lo mismo en las empresas. ¿Para qué te arriesgas? Si tienes la información y la quieres compartir, compártela de manera clara y precisa. Si no la quieres compartir, tienes que establecer mecanismos de control que te permitan asegurar que no va a haber fugas de información. Esto es básico, señores. Siguiente, hay que manejar los hechos. Si yo estoy pasando por una situación, si el hecho ya está ahí, lo tengo que atacar. No me puedo voltear, no puedo cerrar los ojos, no puedo decir es un chisme como cualquier otro. No. ¿En dónde? ¿En qué parte está circulando de manera más importante el rumor dentro de las empresas? En los baños, señores, en los comedores, ¿sí? En cualquier lugar en donde haya una concentración importante de individuos. Siempre están pasando. Y yo no me puedo cegar. Necesariamente debo de contar con los controles y los mecanismos que me permitan saber, escuchar. Percepción, señores, antenas levantadas, todos los sentidos al 100%. Yo voy pasando por el escritorio de mi secretaria
y escucho algo que dice. Y entonces me tengo que detener y tengo que encontrar la manera para dar la información que le permita a la secretaria eliminar este nerviosismo, inseguridad o bien falta de información y parar el rumor. Tengo que manejar los hechos. Si yo dejo que sean otros los que lo manejen, el único que va a salir perdiendo soy yo en cuanto a organización. ¿Sí? Siguiente, mejorar formas de comunicación. ¿Te acuerdas que habíamos dicho a través de la pirámide de calidad cómo es que yo tengo que manejar cualquier medio interno o externo? Bueno, se aplica, señores. Se aplica también para evitar los rumores. Si yo mejoro, si yo califico, si yo elevo tanto la calidad como el contenido de mis mensajes, voy a correr menos riesgos de tener rumores en mi organización. Tengo que mejorar mis formas de comunicación. Tengo que evitar la ambigüedad. Tengo que reducir la poca claridad. Mientras más claro soy, más límites establezco. Luego entonces eso es lo que proyecto y eso es lo que se percibe de mí y no hay manera de que la gente dude, piense, se imagine o crea. ¿Sí? Siguiente. Manejo adecuado, ¿sí?, de la información. ¿A qué me refiero? A que yo tengo que tomar en cuenta el momento, el canal, el objetivo, la condición y el efecto que quiero establecer y manejar a través de esta información. Los rumores, señores, son importantes. Los rumores han sido objeto de estudio de un sinfín de investigaciones en todos los ámbitos y a todos los niveles. Sí podemos tirar por la borda carreras completas de profesionales y profesionistas de elementos que pudieron haber sido sumamente valiosos para mí. Mientras más rumores aparecen en una organización, mucho más deficiente es la calidad de la información y de los medios que estoy utilizando. Si en tu empresa aparecen constantemente, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, desde los muy simples hasta los más complejos, lo que está sucediendo es que tienes un problema en tus medios de comunicación. No estás encontrando la manera adecuada y asertiva para comunicarte con tus empleados. No estás utilizando los medios de comunicación adecuados. No estás haciendo frente a los hechos. No estás parando esta avalancha de nieve de información que se te está viniendo encima. ¿Cómo es que yo, como dirigente, puedo hacer todo esto si además tengo muchas otras cosas que hacer? Manejo de información. Esa es la clave. Si yo hablo de frente, establezco, digo de una manera oficial, no tiene por qué continuar el rumor. No hay manera de que se siga generando. Se generarán otros, probablemente, pero por eso es importante que tú tengas fuentes oficiales, avaladas, autorizadas. ¿Para qué? Para que vayan frenando este tipo de rumores. Hay empresas en donde la comunicación es de puertas abiertas, en donde se permite que el empleado, con toda la confianza, se acerque a su líder de departamento y le diga, oye, escuché por ahí que alguien decía que tú te vas de la empresa. Bien, si esta fuente, si este colaborador tuyo, que es importante, tu brazo derecho, no tiene conocimiento del poder de los rumores, lo va a dejar pasar de largo y se va a escudar en esta frase muy conocida y muy utilizada de, bueno, que piensen lo que quieran mientras yo sepa que eso no es verdad. No, esa no es la manera. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando quiere tener graves rumores en su empresa. ¿Cuál es la solución? Información, señores. Información, información, información. Y además, información con calidad. Y además, información a través de un canal oficial, avalado, legitimado. Si esta persona, este jefe, se sienta con su colaborador y le dice, a ver, no sé dónde lo hayas escuchado, solo te quiero decir que eso es un rumor. Y los rumores aquí no deben de entrar. ¿Qué es lo que necesitas saber? Pregúntamelo a mí. Si el rumor es sobre mí, pregúntamelo a mí. Y puedes tener la certeza de que yo te voy a decir la verdad. Y señores, esto tiene que ser real, ¿eh? Yo no puedo decir si te voy a decir la verdad,
fíjate que no me voy de la empresa y al día siguiente me voy con todo y mis pertenencias. Así es como vamos perdiendo credibilidad. Entonces, el rumor parece ser que es una especie de esponja que va absorbiendo aquellos errores que yo voy teniendo, aquellos huecos, aquellos vacíos en cuanto a información y comunicación. Si no tengo el suficiente sentido de pertenencia, aparecen. Si no tengo la suficiente credibilidad, aparecen. Si no tengo los medios de comunicación cualificados, aparecen. Si no tengo una seguridad y una certeza, yo como empleado, aparecen. Cuando estoy pasando por un hecho como empresa y los líderes, los dirigentes, no me ayudan, me orientan, me contienen, el rumor aparece. Es un mal, dicen algunas organizaciones, necesario. Yo no estoy de acuerdo. Los rumores difícilmente los podemos controlar cuando están en su punto máximo. Una vez que llegaron a su máximo punto, es realmente difícil controlarlos. Hay que prevenir más bien, hay que establecer mecanismos y medios de comunicación que me permitan establecer y mantener canales abiertos de comunicación, de tal manera que mis empleados, mis colaboradores, estén tranquilos porque saben o creen que tienen toda la información. Es muy común que se le asigne de manera importante a las mujeres la generación de los rumores. No necesariamente, de verdad, no necesariamente. Hay únicamente un factor en común, ¿sí?, en los individuos que generan los rumores, y ese es la falta de información. Hay solo una herramienta infalible para combatir los rumores, y esa es proporcionar información. No hay de otra, señores. Hay que revisar nuestros canales de comunicación. Hay que revisar de qué manera nos estamos comunicando y por qué la gente o no está escuchando, o no está creyendo, o no es suficiente aquello que le estamos diciendo. Recordemos que los rumores son herramientas potenciales que, si no son controladas a buen término o a buen tiempo, sí nos pueden provocar una serie de consecuencias. Los rumores, por lo tanto, son un estilo, un tipo de la comunicación informal que se va generando en todas las organizaciones y que nos pueden traer severas consecuencias. La única o la herramienta más común, la más efectiva para contrarrestarlos, como ya dijimos, es la información. La información enviada, el mensaje avalado por un medio de comunicación, por una fuente oficial, autorizada y legitimada. Es decir, en este caso, tendría que ser a través de una persona integrante de la misma organización que es y tiene alguna función de líder, en donde se diga, esto es lo que se está diciendo y lo que realmente está pasando es esto. Automáticamente el rumor cede, el nerviosismo se elimina, la inseguridad desaparece y por lo tanto el empleado queda mucho más tranquilo. Información, señores. Vivimos en la era de la información. Todos vamos teniendo una gran necesidad de información. En la medida en la que la vamos encontrando, nuestra seguridad va aumentando. Cuando no la tenemos a la mano, cuando sabemos y sentimos, se percibe en el ambiente que hay secretos guardados, entonces los rumores aparecen. Hay que tener sumo cuidado, por favor, en cómo lo manejamos, cómo lo controlamos y, sobre todo, de manera eficiente en comunicación organizacional, cómo hacemos para prevenirlos, para que nunca aparezcan. Muy bien, eso es lo que tenemos que decir con respecto a los rumores. Muchas gracias.